No, el 12, perdón. Em, bueno, El 12 lo habíamos hecho. claro, el 12 estaba hecho, sí. Eh, Acuérdense que yo les había dicho que para el parcial los ejercicios de este trabajo práctico van a ser circuitos. Bueno, veamos el 13. En este caso, dice hallar la capacidad equivalente en los casos que muestra la figura 8.3 y tiene tres circuitos. El primero es un circuito de tres capacitores en paralelo, el B, tres capacitores en serie, y el C es un circuito mixto, porque tiene, digamos, estos dos están en paralelo entre ellos, estos están en serie entre ellos, pero en paralelo con el de 10, y todo el circuito es como si fuese una serie. Eh, para resolver el circuito, lo que ya les había dicho en la clase pasada, que lo que conviene es ir simplificándolo, o sea, haciendo capacitores equivalentes parciales. Por ejemplo, podríamos empezar haciendo el equivalente de estos dos y el equivalente de estos dos. Después el primer equivalente le hago el paralelo con el de 10 micro. Capacitores. Lo vamos a ver en la guía complementaria. Está un poco... Aquí en la guía complementaria está hecho solo el 13, perdón, el C del problema 13, solo la parte C, que sería la que tiene cierta complicación. ¿Sí? Ahí yo le he puesto Fíjense que acá yo lo fui resolviendo por partes, como les dije. Entonces, el circuito original es el que está dibujado. Lo primero que hice fue calcular el equivalente del C3, C4, que están en serie. Acá está, ya encontré el primer error. Acá es 1 sobre, ¿no? Ahí, es un 1 sobre C4 acá. Eh, Resolviendo esto, digamos, nos queda esta formulita así, C3 por C4 sobre C3 más C4, digamos, es la forma rápida de hacer cuando hay dos capacitores en serie, ¿sí? Entonces ahí estoy calculando el equivalente entre el 3 y el 4, o sea, lo estoy haciendo un solo capacitor. Reemplazando los valores que nos decía el enunciado, es de donde sale el 6 por 3 sobre 6 más 3, que nos da 2 microfaradios. Entonces, lo que acá arriba eran dos capacitores, 3, 4, y el que está en el circuito de abajo. Bien, ahora el paralelo entre el capacitor 3, 4 y el otro paralelo que puedo resolver sería
entre el capacitor 1 y el capacitor 2. ¿Sí? Como están en paralelo, se suman C1 más C2, y por otro lado el C34 más el C5. Finalmente, o sea, como C3, 4, 5, el dibujito que está puesto más, y nos está quedando una serie de 2 capacitores. Igual que habíamos hecho antes, esta es la expresión matemática para resolver. Reemplazo los valores y de ahí saco que el equivalente es 4 microfaradios. Hay que entender el procedimiento que consiste en ir achicando la cantidad de capacitores hasta lograr hacer uno solo, que pasa a ser el equivalente de todo el circuito ese que tenía 5 capacitores. Hicimos el equivalente de uno que tiene el mismo valor. Bueno, ahí decía, volvemos a la guía, bueno, el resultado nos dio 4. Vemos acá. Claro, que nosotros hicimos el punto C son los 4 microfaradios. Profe, ¿cambia algo si nos acostumbramos a hacerlo con calculadora o, o no? Digo porque yo cuando los tenemos en serie sumo todas las inversas, o sea, sumo todos los unos sobre y después le saco la inversa. Pero bueno, de la forma que usted lo hace, se puede hacer a mano, sin calculadora. Claro, o sea, está bien lo que vos decís. Cuando hagan el cálculo lo hacen como vos decís. Hace sumar las inversas y después hacer la inversa del total. Pero en el parcial lo tienen que dejar expresado en la hoja, la formulita que usaron para hacerlo. ¿Sí? Bien. Sería lo mismo si yo digo, o sea, hago el símbolo de sumatoria, 1 sobre la capacitancia, y a eso lo pongo la -1. Sí. O sea, ¿por qué les digo de ponerlo? O sea, poner toda la expresión en letras sería, porque si llega a surgir un error, yo empiezo a ir para atrás buscando dónde está el error, y si yo veo solo la sumatoria, no sabría qué está sumando, si está sumando 3 capacitores o está sumando el 1 y el 4, ¿sí? Por eso conviene dejarlo rollo, yo me fijo ahí. Si está demasiado resumido, ya no puedo adivinar. Bien, perfecto. Bueno, en este problema 13, lo único que hicimos fue calcular capacidades. El circuito que tenía varios capacitores en un solo capacitor sería. Ya el problema 14 es un poco más completo. Fíjense que en este caso nos da un circuito capacitivo, también mixto porque tiene combinación de paralelo y serie, pero tiene una fuente de alimentación, o sea, tiene una fuente de energía que está cargando a los capacitores. En este caso nos dice que sobre este circuito calculemos la capacidad equivalente, que sería similar a lo que hicimos en el problema anterior, pero aparte ya nos pide en el, o sea, la cantidad de Coulomb que tiene acumulado C1 y C2.
nos pide la diferencia de potencial, o sea, el delta V sería entre los puntos Mn, Nx y Xy. Bien, o sea, este problema está bien completo, digamos, pide todo. Lo vamos a ver como está de tarea, lo vamos a ver en la guía complementaria. Bueno, fíjense que acá lo que hice fue resolver parcialmente esta capacidad C3 y C4, que sería esto. Como están en paralelo, es directamente la suma de los dos capacitores. Y lo mismo hice con C1 y C2. Calculé ese equivalente parcial, digamos. Lo mismo, están en paralelo, es la suma. 4 más 8, 12 microfarads. Y el último, el C5, digamos, está solito ahí, en serie con el resto. Pero fíjense, acá en el circuito, que el capacitor 5 está en serie con el 1,2, en serie con el 3,4. Entonces, para calcular la capacidad equivalente, aplico esta expresión, que es la que recién hablábamos, de, de hacer la suma de las inversas y de ese resultado hacer nuevamente la inversa. O sea, ¿esto qué sería? El primero acá, el 1 sobre 24 micro. Para el C5, 1 sobre 12 sería para el capacitor equivalente 1,2 y 1 sobre 8 microfaradios sería la inversa del capacitor 3,4. Sumo las inversas y del resultado hago la inversa nuevamente y me queda que la capacidad equivalente de ese circuito son estos 4 microfaradios. Ahí habría contestado el punto A. El procedimiento es similar al que vimos en el problema 13. Bien, después nos pide, dice, carga en los capacitores 1, 2. Miremos acá, capacitor 1, 2 son el par de capacitores que están al medio del circuito. Bien, para poder saber la carga, debemos saber la caída de tensión o diferencia de potencial que hay en cada capacitor. En este caso, C1 y C2 están en paralelo entre ellos, o sea que su diferencia de potencial es la misma. ¿Cómo hacemos para calcular esa caída de tensión? Bien, acá empezamos primero vamos a calcular la carga total, ¿sí? Carga total sería diferencia de potencial total por capacidad total. La diferencia de potencial es la de la fuente de alimentación, que son los 12 volt, y la capacidad total es el equivalente que acabamos de calcular, que son los 4 micros. Entonces 12 por 4 micros, 48 micros. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque con esa carga vamos a saber cuál es la diferencia de potencial en los otros bloquecitos del circuito sería, ¿sí? Fíjense que acá yo calculé caída de tensión en el capacitor 5, por ejemplo, es carga total sobre C5, ¿sí?
que a nosotros nos interesa en este caso para calcular ¿qué sería? La carga total sobre capacitor 1,2. ¿Por qué la carga total? Porque si lo consideramos un circuito serie, al de arriba, como si fuese C5 en serie con C1,2, en serie con C3,4, todos los capacitores tienen la misma carga. Entonces, yo puedo calcular la caída de tensión 1,2 con el equivalente del capacitor 1,2, que es el que estoy usando acá. Este. Bien, entonces hacemos carga total sobre capacitor 1,2, y ahí hacemos 48 microcoulomb, que habíamos calculado al principio del punto B, y la capacidad equivalente 1,2 la habíamos calculado ya en el punto A. Y de ahí sacamos que los dos capacitores, el 1 y el 2, tienen una diferencia de potencial de 4 voltios. Con eso podemos saber cuánta carga acumula el 1 y cuánta carga acumula el 2, porque no tienen la misma capacidad. Si tuvieran la misma capacidad, listo, calculamos la de uno y la del otro es igual. Pero en este caso, el capacitor 1 vale 4 micros y el 2 vale 8 micros. Bien, estos números son fáciles, pero podría ser un valor más complicado. Bien, carga, la expresión de carga era diferencia potencial por capacidad. Diferencia potencial, dijimos, era 4 volts, y la capacidad, que la sacamos del circuito, eran 4 micros. Entonces, el capacitor 1 acumula 16 microcoulomb. Y lo mismo para el capacitor 2. La carga era diferencia de potencial por capacidad 2. La diferencia de potencial dijimos que era la misma para el 1 y para el 2, que son 4 volts. Y el valor de la capacidad del 2 era 8. Bueno, 4 por 8, 32. Acumula el doble que el otro porque tiene el doble de capacidad. Y ahí habremos terminado el punto B, porque ahí el punto B nos pedía carga acumulada por el capacitor 1 y carga acumulada por el capacitor 2. Bien, y falta el punto C. Y dice, el punto C dice, diferencia de potencial a través de cada condensador. Que sería lo mismo que decir la diferencia de potencial que hay entre Mn, Nx y Xy. El capacitor 5, que sería el primero de la izquierda, lo habíamos calculado al principio, porque era carga total sobre el valor del capacitor, que nos daba 2 voltios. ¿Sí? La diferencia de potencial 1, 2, que es la misma porque están en paralelo, lo calculamos, serán los 4 voltios. Y nos estaba faltando la diferencia de potencial 3, 4, que son los capacitores en paralelo que están a la derecha en el circuito. En este caso, lo que podemos hacer es calcularla por ley de Kirchhoff, como está hecha acá, o sea, a la diferencia de potencial total, que eran los 12 voltios, restarle la diferencia potencial del capacitor 5 menos la diferencia potencial del capacitor 1, 2, sería una de las formas de 6 voltios. Y si no, la otra era, como habíamos calculado para la caída de tensión 1, 2, era carga total sobre capacidad 3, 4. Era lo mismo, de las dos formas nos tenía que dar 6 voltios. Bien, ahí terminaría el problema. No sé si se entiende o está muy... Yo tengo una pregunta, pero o sea, no es exactamente de este ejercicio.
Sí, Es, o sea, ¿qué tengo que considerar para saber si dos capacitores están en serie o en paralelo? Porque, o sea, en estos ejemplos que estamos viendo es como muy sencillo darse cuenta cuándo es en serie o cuándo es en paralelo por la forma en la que están dispuestos. Pero si estuvieran sí. puestos de otra forma, ¿de qué me tengo que valer para darme cuenta? Bien, buena pregunta. A ver, vamos a ver si hay otro circuito más. No, todos estos son fáciles. Pero, por ejemplo, vamos a ver acá en este ejemplo que hemos visto antes. Em, Siempre que hablemos de capacitores, o resistencia u otro componente eléctrico electrónico, en paralelo o en serie, hay que preguntarse serie o paralelo con respecto a qué. ¿Están en paralelo cuando los terminales, por ejemplo, los terminales serían las patitas o los conectores del capacitor 5, por ejemplo? Los dos terminales del capacitor 5 están conectados a los dos terminales del capacitor 3,4, sería. O sea, cuando están conectados los dos terminales a dos terminales del resto del circuito o de otro componente, ahí están en paralelo. O sea, visto más fácil sería mirar el equivalente de abajo. O sea, el C5 está en paralelo con el 3,4 porque tienen sus dos terminales conectados entre sí. En cambio, si miramos arriba la conexión 3,4 está, acá el terminal de la izquierda del 3 no está conectado con la otra terminal del 4, porque al medio tienen el capacitor 5, ¿sí? O sea, en serie digamos que como que la carga viene desde la izquierda, por ejemplo, pasa por el capacitor 3 y pasa por el capacitor 4 y sigue. O sea, no se queda acumulada ahí. Es como que es como está en transición acá. No sé si está claro decirlo así. O sea, el, la conexión en paralelo tiene los dos terminales puestos sobre otros dos terminales. En cambio, la conexión serie no, tiene un solo terminal puesto y el otro va a otro lado. Si miramos un circuito con fuente, que estaba acá abajo, este, en este caso, todo el circuito capacitivo está en serie con la fuente. Perdón, en paralelo con la fuente, perdón. En paralelo con la fuente, o sea, el terminal positivo, que es el de la izquierda, está puesto acá. Y el terminal negativo de la fuente de 12 voltios está puesto acá. O sea, la fuente está en paralelo con todo el conexionado este de capacitores. Pero los capacitores están en serie entre ellos. O sea, el de 24 microfaradios está en serie con el 1,2 y está en serie con el 3,4 porque el capacitor 5 no tiene sus dos terminales conectados con los dos terminales del 1,2, tiene uno solo. Lo mismo, el capacitor 1,2 tiene un terminal para el capacitor 5 y el otro terminal para el capacitor 3,4. No tiene los dos terminales puestos sobre un solo capacitor. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, profe. ¿Sí? O sea, en eso tenés razón vos. O sea, como el circuito está como demasiado cuadrado, demasiado prolijo puesto y uno se da cuenta fácil. Después vamos a ver si hay alguno que tiene un capacitor puesto en diagonal o algo así, que ahí hay que ver a dónde está conectado. O sea, no importa el dibujo en el papel, sino la conexión eléctrica para darse cuenta si está en paralelo o en serie. Claro, Por profe, ahora esto porque que yo ven, vi unos sí, ejercicios así en donde estaban como, digamos, en diagonal conectados, entonces era como muy difícil darse cuenta. Y estuve viendo los de la guía y no hay ninguno que sean así. Por eso le claro, preguntaba. está bien, sí, sí.
está bien la pregunta, digamos. En todo caso, después cuando les arme el parcial ese de prueba que yo les hago, les voy a poner uno que esté como mal dibujado o un dibujo complicado para que, a ver si se dan cuenta si está en serie o paralelo. ¿Mm? Bien, profe. Bien. Sí, porque yo creo que todos los que están acá están puestos así cuadraditos, ¿sí? Para arriba ya no hay. Igual, profe, o sea, capaz lo que voy a decir es una guasada, ¿no? Pero si yo trazo un vector perpendicular al capacitor con el que lo quiero comparar, ¿no me daría cuenta ya si está en serie o en paralelo simplemente por el hecho de ver si el vector es también perpendicular al otro capacitor? Digo, Sí, porque sería, nosotros sabemos que en paralelo la diferencia de potencial es, es la misma. claro. Entonces, por ejemplo, si está en diagonal, va, o sea, se me ocurre a mí, tengo un capacitor abajo y trazo un vector perpendicular a ese capacitor, ya con ver que no es perpendicular al capacitor que está en diagonal, puedo Sí, suponer, puedo afirmar que está en serie. mira, supongamos que tenemos esto así, tenemos el capacitor acá, ¿sí? Conectado así, ¿sí? Ese capacitor que yo dibujé, ¿está en paralelo o en serie con el C5? Paralelo puede ser. En Chample. serie con el Paralelo. C5. En paralelo no sería porque según lo que dijo usted, los dos conectores están, o sea, están conectados, digamos. Claro, exactamente, están en paralelo porque, digamos, el terminal de abajo del capacitor que dibujé yo va al terminal M y el otro extremo va al otro extremo del capacitor, hacia va al N, entonces tiene los dos terminales del C5 y del capacitor que dibujé yo, están unidos entre ellos, están en paralelo esos dos. Por eso no sé si la teoría esa que me tirabas del campo eléctrico, ¿era? ¿Cómo era? ¿El vector? Sí, sí. Por ahí, si el dibujo está inclinado, por ahí puede llevar a confusión. Más vale que guiarse por las conexiones eléctricas, ¿sí? Bien. En cambio, si yo dibujo un capacitor acá, por ejemplo, ahí, ese capacitor está en serie con el resto del circuito, ¿sí? Porque tiene un terminal puesto acá al terminal M, pero el otro va a la fuente, no va al N, ¿sí? Entonces, este nuevo Ah, capacitor que dibujé está en serie con todos los otros. igual, profe, acá me confundí yo, pero lo que decía igual sigue estando bien. O sea, si yo trazo un vector que sea perpendicular al capacitor 5, también es perpendicular al capacitor ese que está en diagonal. Sí, sí, pero es como una regla que vos la entendés, digamos, pero no sé si todo el mundo la entiende. Es como una regla mnemotécnica que vos te hiciste, que está bien, pero si la sabés aplicar, si no te puede llegar a confundir más todavía. Por eso es que yo no les digo ni sí ni no. Si vos te das cuenta, perfecto. Bien. Profe, y en este caso, o sea, podríamos armar un capacitor, digamos, en paralelo con ese que puso usted y el que ya con el C5 y tendríamos dos capacitores en paralelo más, ¿o no? O sea, si lo juntamos y armamos un Claro, capacitor equivalente. claro. Si el último capacitor que yo dibujé, digamos, pero los dos
están en paralelo con el otro que está torcidito, el que está así en diagonal. El serie está, el del circulito naranja y el C5 están en serie, pero el conjunto está en paralelo con este, que está en diagonal. Ah, ya, ya. ¿Sí? Y Porque fíjate que... Ah, pero C5 con ese en diagonal sí está en serie. No, C5 y este del circulito Perdón, naranja están en serie. el del circulito naranja con el diagonal, ¿están en serie también? No, está En el paralelo. conjunto C5 y el del circulito naranja están en paralelo con el diagonal. por ahí puede ayudar un poco que lo dibujemos distinto, o sea, como que no, porque está bien, se entiende ahí que ese conjunto está en paralelo al que está medio en diagonal. Pero sí, se puede dibujar como los de arriba, o sea. Sí, claro, o sea, acá, yo porque lo compliqué así, digamos, pero este supongamos lo vamos a llamar C7, y a este lo vamos a llamar C6. El C5 con el C7 están en serie, y ese conjunto C5-7 está en paralelo con el C6. Profe, en este caso, o sea, yo los podría acomodar como me saliera en el momento, o sea, podría como armar, digamos, el capacitor equivalente en paralelo y después combinarlo con C7 o hacer el capacitor equivalente en serie con C7 y C6, o sea, no me cambiaría nada si lo hago así o no. Perdón, repetime porque se me entrecortó. A ver, ¿cómo era? Que por ejemplo, si yo digo, bueno, primero voy a calcular el capacitor equivalente de los que están en paralelo, lo calculo y después con ese hago el capacitor equivalente en serie, que sería lo mismo que calcular los capacitores en serie y después combinarlos en paralelo. Lo que pasa es que para resolver el circuito ese que forman el 5, el 6 y el 7, primero tenés que calcular la serie 5-7 y después hacer el paralelo con el 6. Profe, ¿puede ser que la forma de resolverlo no sea conmutativa, por así decirlo? Claro, no. Tiene Claro, un o sea, orden. es eso lo que estaba preguntando justamente. Y, o sea, ¿de qué me tengo que guiar? Claro, es como yo les decía al principio. Ustedes tienen que ir simplificando. En esta ramita que se formó ahí con los capacitores, eso que yo agregué, digamos, entre estos tres, la forma de resolverlo era simplificando. La primera simplificación que hay que hacer es hacer el equivalente entre el 5 y el 7, que es una serie. Una vez que tenemos el 5-7, porque si no, no podríamos resolverlo, porque va a ser C6 paralelo con qué. No se puede hacer con el 7 y después con el 5. El paralelo es con los dos juntos, con el 5 y el 7 juntos. Profe, una forma sería tipo sumar los que tengo en serie por tramo para formar un equivalente Los que tengo en serie, por tramo. Supóngase en el C7 y el C5, y si el C1 tendría otro más en serie, también habría que formar uno equivalente entre esos para después hacerlo en paralelo, por ejemplo. ahí, espera, el 5 y el 7 no están en paralelo, en serie con el C1, ¿no? No. O sea, vos tenés que Son dos resolver. tramos distintos. Claro, exactamente. El 5 y el 7, vos tenés que hacer, sumar las inversas, y de esa suma hacer nuevamente la inversa, y te va a dar cuánto es el equivalente 5-7. Y Claro. después,
hacer el paralelo que sería 5, 7 más 6. Sí, ¿Sí? claro, pero yo lo que yo decía es sumar todos los tramos que tengo en serie para después poder sacar los paralelos. También sería como una forma mnemotécnica, como usted decía. Pero en los capacitores el equivalente de la serie no es una suma, No, es la inversa de la suma de las inversas. Por eso es más complicado. sí, ahí está, ahí entendí. ¿Sí? Profe, entonces, o sea, ¿de qué sería lo que me tengo que guiar para decir, bueno, tengo que empezar por acá o por acá? O sea, ¿qué sería lo que me dice eso? Vos tenés que, como decía ahí tu compañera, vos por tramos lo tenés que ir simplificando. ¿Sí? Mira, vamos a ir, por ejemplo, al primer ejercicio que vimos, en el problema 12, la parte C. Vos para calcular el equivalente total de los 5 capacitores, lo primero que tenés que hacer es resolver circuitos parciales. ¿Cuáles son los dos parciales que podés resolver primero? El paralelo este, que sería la suma de los dos, y la serie esta del que vale 6 con el que vale 3. Eso sería lo que se puede hacer en forma simultánea. Después, tenés que resolver el paralelo con el capacitor de 10 micros. ¿El paralelo de quién? Del 6,3 con el de 10. Y que te van a quedar el equivalente de los 3 capacitores en serie con el equivalente del tramito de la izquierda. Cuando hagas la suma de las inversas y la inversa nuevamente, ahí recién llegas al equivalente. O sea, vos tenés que ir simplificando todo lo que puedas hasta lograr un solo capacitor. En este caso, como ya le había dicho, te conviene empezar simplificando esta serie, después le haces el paralelo con el 10, después haces el paralelo de esta ramita entre el de 2 y el de 4, y por último, haces la serie de los dos circuitos estos. Bien, profe. O sea, mi duda, digamos, viene por el hecho de decir, bueno, yo sé que, o sea, en el que dibujó recién usted, el C5 con el C7 los tenía en serie, y que a su vez estos estaban en paralelo con el que dibujó en diagonal. Entonces, o sea, la pregunta venía, ¿por qué no, o sea, no podría combinar C5 con C6? O sea, es por esto, digamos, que son los dos los que están en paralelo. Claro, porque para poder resolver el circuito, el C5, digamos, el terminal M este del C5, no se une con el C6 directamente, tiene algo intercalado, tiene un componente intercalado que es el C7. Por eso primero tenés que resolver C5-7 y recién resolver con el C6. Claro, claro, ahí está, profe. ¿Sí? O sea, esta patita es como si estuviera puesta ahí, digamos. ¿Sí? Sí, sí, ya lo entendí. Bien. Este circuito, recién lo resolví un poco más, porque no sabía que estaba resuelto en la guía complementaria, yo lo resolví un poco más prolijo por ahí, el 14. Sí. Bueno, lo tengo resuelto un poco más prolijo, después se lo subo el 14. A ver, por si alguno no lo entendió, como está puesto ahí, que está medio improlijo, desprolijo. Lo hice de una forma más prolija, después se lo subo, para que no les queden dudas. Profe, circuitos así en diagonal va a tomar, o con un puente de capacitores, algo así. Y puede ir, digamos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo... Ah, se me soltó la patita, bueno, pero lo pongo acá y este lo pongo acá, así.
ese capacitor C6, ¿cómo está con el resto del circuito? En serie. Paralelo con respecto a todos los otros capacitores. Claro, está en paralelo con todos los otros. ¿Sí? Quedó en paralelo con la fuente de alimentación y en paralelo con el resto del circuito. Porque fíjense que acá el terminal de la derecha llega a un extremo del circuito y el terminal de la izquierda, que está acá en el ángulo, está justo en el extremo final del circuito. O sea, el C6 quedó en paralelo con todo lo que haya en el circuito, al igual que está conectada a la fuente. En ese caso, si tienen que resolver, volvemos a lo anterior. Resuelven capacitor 3,4 paralelo, capacitor 1,2 paralelo, capacitor 5,7 en serie. Después resuelven la serie 5,7, 1,2 y 3,4. Y el resultado que le dé de esos 6 capacitores, recién le hacen paralelo con el C6. Profe, ¿podríamos decir que me puedo ir guiando eh, por los, digamos, puntos en donde se unen? Porque, por ejemplo, el punto M está entre medio de C7 y C5, y estos están en serie. Y después Sí, tenemos que M y N, o sea, me forman, digamos, también en serie y así. sí. Ahí alguien en el chat había puesto eso. Ahí, Luciano, había puesto, tenés que ir resolviendo los capacitores que están entre nodos. Sería lo que vos estás diciendo. Claro, o Está sea, es bien. como otra forma de guiarse para resolver esto. Claro, claro, sí. Sí, sí, está bien. Bueno, lo que podemos hacer, porque veo que tienen varias dudas ahí, no es fácil de entenderlo a primera vista esto, les puedo después subir algún ejercicio extra de este tipo, pero así desarrollado paso a paso para que lo terminen de afianzar a esto, ¿sí? Lo voy a Sí, anotar acá, profe. porque si no, en cuanto apago la compu, me olvido. Pero ahora lo anoto. Bueno, ahí está. Bien. Bueno. Acá en el chat me pone, dice, en este caso C6 está en serie con C7. No, no. C6 quedó en paralelo con el resto del circuito. O sea, quedó en paralelo con la combinación de todos los otros capacitores. Es más, si quieren, me cuido con mi teléfono, le saco una foto y les hago un circuito así. Le resuelvo un circuito así como ese que está ahí, para que lo... Hacemos un ejercicio así para que sea el que usen para ejercitarse. Yo después le hago un ejercicio tipo de estos y se lo subo ahí al aula virtual para que lo puedan resolver. Claro, ahí está entre los nodos M e I, exactamente, pero todo lo que está adentro queda en paralelo con el C6. Fíjate si vos decís, el capacitor 1 y 2 están entre los nodos N y X.
entre ellos están en paralelo. Lo mismo pasa con el 3 y el 4. Entre esos dos están en paralelo. En este caso, si hiciéramos un solo capacitor equivalente de 7, 5, 1, 2, 3, 4, toda esa combinación hecha un solo capacitor está en paralelo con C6. Profe, ¿cómo va? Ahí puede habilitar el micrófono. Pero me queda una duda. Para estar en paralelo no debería estar el nodo M, digamos, no debería estar entre 6 y 7 para decir que 6 está en paralelo con todo el resto. O sea, porque si lo No, voy separando por los puntitos, digamos, sí. yo como que entiendo que entre M y la Y encuentro todas estos pedacitos, digamos, y en paralelo tengo 6 y 7 en serie. O sea, si sigo el dibujito, digamos. No sé si se entiende lo que digo. Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que el C6 no está en el punto M puesto. Claro, por eso. O sea, para leerlo como que está en paralelo a todo el circuito, o sea, C7, C5, 1, 2, 3 y 4, todos esos paralelos al 6, el Sí, nodo M debería estar entre C7 y C6 para sí, cerrar como ese pedazo del circuito, digamos. está perfecto. Sí, sí, eso está bien lo que estás diciendo vos. Sí, es así. O sea, le pongamos otro nombre al nodo. Sería entre este nodito naranja y este nodito naranja, que no me sale, ahí, entre esos dos puntos, esos serían los nodos que le podemos llamar L, I, sería, ¿sí? Por ponerle otro nombre para que no lo nombremos M. M es el de ahí que está entre 7 y 5. Ah, está bien, claro. O sea, si me guío por los nodos naranjas, esto que pusimos ahora, sí lo leo así, como que C6 está en paralelo, bien digo, a todo el resto, digamos. Claro, exactamente. Claro. Si en el dibujo, por ejemplo, en el parcial, si en el dibujo yo ahí no tendría ninguna separación de nodos, tendría que leerlo como que C7 y C6 están en serie, ¿o no? Si no estuviesen dibujados los dos circulitos naranja, No, no, suponiendo otro no, ejemplo. no. Siguen estando en paralelo. Los Siguen circulitos estando en naranjas paralelo. son... Pasa ¿Por que qué? por la definición de nodos, o sea, nodos es donde se unen, creo que eran tres o más, puede ser, o dos o más. Creo que es... En realidad acá a este nodo llega un conductor y salen dos, digamos, al de acá abajo. ¿Sí? Si lo viéramos desde el punto de vista de la corriente sale de la fuente, cuando la corriente se va al C6 y otro poquito de corriente se va al C7. Hay una bifurcación ahí. ¿Sí? La corriente que se va hacia el capacitor C7 viaja por todo el circuito C5, C12, se junta de nuevo en X, se separa acá entre 3 y 4, se vuelve a juntar en Y, y acá en este nudito de acá, que no me va a salir, ahí, ¿sí? La corriente que venía de Y se junta con la que viene de C6 y termina en la fuente. Claro. Ahí por eso es lo que yo le decía, salen del cable de la fuente y tiene dos caminos posibles o más. Si hubiese más cosas en paralelo, si hubiese tres capacitores, tendría tres caminos hacia donde irse la carga. Claro. Sin capaz que me mareó lo que está como ahí cruzadito, pero puede ser, Ese sí. capacitor torcido, por eso le digo, Sí, eléctricamente es un capacitor en paralelo, y así torcido, no sé por qué llama a la confusión, digamos. Pero, digamos, el C6 está, fíjense que está unido a la fuente de alimentación, en los dos terminales de la fuente. Y la fuente está en paralelo con el circuito.
Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más. Y les voy a hacer un ejemplo numérico, a ver qué queda, a ver si se entiende. Bueno, porque si este estaba complicado, hay que ver el que viene ahora. Que parece tan fácil. Bueno, fíjense acá, dice, considere el circuito de la figura donde C1 vale 6 microfaradios, C2 vale 3 microfaradios y la fuente de alimentación es de 20 voltios. ¿Qué dice? Dice, se carga primero C1 cerrando el interruptor S1. O sea, primero cerramos S1, pero S2 permanece abierto. Cuando cerramos S1, el único circuito que existe es el de la fuente de alimentación y el capacitor 1. Bien, bueno, ahí Luciano puso con respecto al ejercicio anterior, no sé si están leyendo todos el chat, está bien eso, sacarle la fuente y por ahí te puede servir para guiarte. Está bien, está bien. Bien, entonces teníamos una fuente de alimentación y dos capacitores, pero el circuito lo podemos abrir o cerrar con las llaves celestes, azules estas. En una primera instancia vamos a dejar abierto el circuito, la llave S2, o sea que no pase carga, no pase corriente eléctrica, y vamos a cerrar S1. El circuito que queda formado es la fuente y el capacitor. ¿Sí? Después, abrimos S1, el capacitor 1 quedó cargado, o sea, acumuló carga, y con el interruptor 1 abierto, cerramos el 2 y se va a distribuir la carga. La carga que tenía C1 va a pasar un poco a C2. ¿Qué es lo que dice el enunciado? Dice, luego se abre S1 y el condensador cargado se conecta al descargado cerrando S2. Calcular la carga inicial del capacitor 1 y la carga final de cada uno de los condensadores. Bien. La primera parte es re fácil. La carga que puede acumular es proporcional al valor del capacitor, o sea, su capacidad, por la diferencia de potenciales que se le aplica a los terminales. Mientras más voltaje, más carga, mientras mayor capacidad, más carga. ¿Sí? Puede ser que está mal numéricamente eso, digamos, el 20 microcoulomb. ¿Cuánto era, che? A ver los valores. 20 volt, carga. Sí, porque C1 vale 6. Es 120. ¿Sí? C1 vale 6. 6 micro por 20 son 120. Bien, bien. Bien. 120 microcoulomb. Bueno, sí, porque acá está el... bueno, la carga, esta carga es la carga total del circuito. Cuando conectamos el 1 con el 2, esa única carga que había se va a distribuir entre los dos capacitores.
Entonces, fíjense, acá dice, la carga total inicial va a ser la carga que va a tener el 1 más la carga que va a tener el 2. Bien, la carga inicial era capacidad por diferencia de potencial, que es lo que hicimos recién. Del otro lado, vamos a tener capacidad, que sigue siendo la misma, por la nueva diferencia de potencial, más la otra carga, que sería el capacitor 2, por la misma diferencia de potencial del 1, porque están en paralelo entre ellos. Entonces, me va a quedar que la diferencia de potencial, la vamos a sacar factor común acá, ¿sí? Delta B, factor común de C1 más C2. Yo quiero saber delta B. Entonces, la despejo y me va a quedar C1 por diferencia potencial inicial dividido lo que hay mucho factor común, C1 más C2. ¿Sí? De ahí sacamos que la nueva diferencia de potenciales cuando tenemos dos capacitores son estos 13,3. Sabiendo la nueva diferencia de potencial, podemos calcular la carga que tiene cada uno. La carga 1 y la carga 2. Si los dos capacitores fuesen iguales, tendrían los dos la misma carga, pero no. C1 es más grande. ¿Cuánto valía C1 acá en el enunciado? C1 vale 6 y C2 vale 3. Bien. Entonces acá me queda 6 por 13,3 y 3 por 13,3. ¿Sí? Entonces, acá sacamos cuánta carga acumula cada capacitor. La suma de las dos cargas me tiene que volver a dar la carga inicial, que habíamos dicho que era 120. ¿Estamos con este? Hay que pensarlo un ratito, pero no está tan complicado. Bueno, fíjense este. Parece igual al otro, pero no lo es. Un condensador de 4 microfaradios cargado a 400 voltios y un condensador de 6 microfaradios cargado a 600 voltios se conectan como se indica en la figura. Acá nos dicen cuál es uno y cuál es otro. Nosotros le ponemos, lo identificamos como nosotros queremos. Pero ¿qué tiene de particular esto? Que las polaridades están invertidas. ¿Sí? Acá estoy conectando el positivo de uno con el negativo del otro. ¿Sí? Entonces, hay un choque de cargas, hay de cargas de diferentes signos. Originalmente, el capacitor de 4 tenía una carga de, 4 por 400 sería 1600 micros, y el otro tenía una carga de 6 por 600, o sea, 3600 microcoulomb. Pero ¿qué pasa? Como están en oposición esas cargas, cuando lo conectemos, se van a compensar entre ellas, parcialmente. Y va a prevalecer la polaridad del capacitor más grande. En este caso, nosotros nos conviene suponer que el capacitor de 6 micros lo vamos a tomar como positivo y al otro como negativo. Cuando sumemos algebraicamente las cargas,
me va a quedar el signo del 6, porque tenía más carga. ¿Qué es lo que está puesto acá? ¿Sí? La pregunta era, dice, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de cada condensador después que han sido conectados? Se conectan en oposición, porque así está el dibujo. ¿Sí? Es como si se le suele llamar en antiparalelo, porque es como un paralelo, pero con las polaridades cambiadas. Entonces, las cargas, unas cargas las tenemos que tomar como positivas, las otras como negativas. Cuando sumamos para sacar la carga total, estamos haciendo una resta, es una suma algebraica. Entonces me va a quedar los 3600 coulomb menos los 1600. De ahí me quedan los 2000 microcoulomb, que serían 2 mili, como está puesto ahí. Esa sería la carga total que quedó en el circuito, porque el resto se compensó, digamos, se anularon entre ellas las cargas. Bien, una vez que sabemos cuál es la carga final, podemos calcular la diferencia de potencial. Con la misma formulita que habíamos usado antes, despejamos diferencia de potencial, y me queda carga total del circuito, que es la que acabamos de calcular, dividido la capacidad equivalente. ¿Cuál es la capacidad equivalente? Un paralelo de dos capacitores. Si los capacitores no tuvieran carga, si los miramos así, hablando del tema del serio paralelo, tienen los terminales unidos entre ellos. Están en paralelo, por eso me queda 4 micros más 6 micros, y de ahí sale el 10 microfarads ese. O sea que la diferencia de potencial que quedó son 200 voltios, que sería la resta de estos dos. Y después nos pregunta, vamos a dejar acá la vista, dice, ¿cuál es el valor final de la carga que reside en cada condensador? Y bueno, sabemos que cada capacitor tiene 200 volts ahora, y sabemos el valor de su capacidad, uno vale 4 y el otro vale 6. Aplicamos la formulita de la carga. Carga es capacidad por diferencia de potencial, para el primero 4 por 200, y el otro era 6 por 200. Y de ahí sale la carga que tiene cada uno. Sumada, 800 y 1200, me vuelve a dar 2000 micros, que son los 2000 que dice arriba. Bueno. Acá solamente hay que aplicar la fórmula, porque dice calcular la energía almacenada en un condensador de 18 microfaradios cuando es cargado con un potencial de 100 voltios. La formulita para calcular la energía, una de las formas que hay, es hacer esto, un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado, y nos daba todos los datos. Nos daba la capacidad y nos daba la diferencia de potencial, metemos los números en la fórmula nada más. O sea, este capacitor acumula, en estas condiciones, o sea, con 100 voltios, acumula este 0,09 joules. El otro, el que sigue, acá, tienen que aplicar lo que me habían estado preguntando de serie paralelo, porque este dice, ¿cuánta energía está almacenada en el grupo de condensadores que se ve en la figura? O sea, yo para poder aplicar la formulita esta anterior de energía, primero voy a tener que saber cuál es el equivalente de estos 4 capacitores. En este caso, ¿cómo están conectados? ¿Cómo haría para resolverlo? Es pregunta, ¿no? Resuelvo los dos tramos en serie y después uno en paralelo. Exactamente, muy bien, listo. No hace falta que les dé más circuitos, ya lo entendieron todos. No. Bueno, o sea, ahí calculamos esta serie
Después calculamos esta serie. Y por último hacemos un paralelo de las dos series. Sería eso. Con eso sacamos el capacitor equivalente. Una vez que tenemos el capacitor equivalente, aplicamos la expresión esta 813 que está acá arriba, porque tenemos la diferencia de potencial que son los 90 y la capacidad de la que vamos a haber calculado. Y listo. De ahí tenemos que obtener este resultado. Bueno, este es parecido al que vimos recién. Este está de tarea, sí. Bueno, fíjense, dice, si dos condensadores, 1 y 2 de 4 y 6 micros están desde un principio conectados, el mismo, ¿no? A ver, están conectados desde un principio a una batería de 10 voltios. Miramos el circuito de la izquierda, y los dos capacitores están con una diferencia de potencial de 10 voltios, están en paralelo entre ellos, tienen la misma diferencia de potencial. Después dice, luego se desconectan y se reconectan como indica la figura. ¿Cuál es la carga final en cada condensador? Fíjense, acá en la figura de la izquierda, en el circuito de la izquierda, los capacitores tenían unido esta plaquita recta entre ellos, ¿sí? Y lo mismo tenían unido entre ellos la plaquita curva, ¿sí? En el circuito de la derecha, fíjense que tiene el de 4, la placa recta del de 4 está unida con la placa curva del de 6, y lo mismo acá, la recta del 6 con la curva del 4. O sea, que lo que terminaron haciendo es poniéndolos como el circuito que vimos antes, en antiparalelo. Tienen sus dos terminales unidos, pero con las polaridades cambiadas. ¿Sí? Sería similar a la conexión a esta que habíamos visto recién. Sino que acá está uno de cada lado, los capacitores, uno arriba y uno abajo, y en el otro están los dos arriba, pero el circuito eléctrico es el mismo. ¿Sí? Veamos un cachito la solución de ¿qué problema es? El 19. Bueno, acá estaba. El enunciado, el dibujito del mismo. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la carga final en cada capacitor? Bueno, fíjense. Originalmente yo lo dibujé de otra forma, pero el mismo circuito que está puesto ahí. ¿Sí? Este que yo dibujé acá, el que dice antes, es igual al que dice antes en el enunciado. Tenemos la placa positiva de la fuente, a las placas rectas de los dos capacitores, y el negativo de la fuente a las plaquitas curvas, igual que está el enunciado. Después, se le saca la fuente de 10 voltios esa, desaparece la fuente, y los capacitores se conectan como están ahí. La placa recta del D4 con la curva del D6, y viceversa, la plaquita recta del D6 con la curva del 4. El circuito eléctrico es el mismo, sino que yo los puse verticales en vez de horizontales. ¿Yo qué hice? Este mismo circuito del que dice después, más a la derecha, está redibujado, pero con la misma conexión eléctrica. Pero era solo para que quedara más claro el circuito. Fíjense que acá tenemos la plaquita recta del D4, con la curva del D6, y la recta del D6 con la curva del D4. El mismo circuito, el del medio y el de la derecha. Y el procedimiento, digamos, es lo mismo que habíamos explicado antes. La carga inicial iba a ser la carga del 1 más el 2, porque acá sí tienen la misma polaridad,
y los capacitores se están sumando. Entonces me voy a quedar la carga que acumulaba el 1 más la carga que acumulaba el 2, ponemos los valores que nos da el enunciado, y decimos que la carga es de 100 microcoulomb. En cambio, cuando los conectamos en antiparalelo, yo les había dicho que como las polaridades de las cargas son iguales, se van a terminar compensando total o parcialmente entre ellas. Si los dos capacitores fueran iguales, y los conecto en antiparalelo, se anulan las cargas, porque va a ser la misma cantidad, cambia de signo. Una suma algebraica que da 0. En este caso, el capacitor de 6 micros acumula más que el de 4, entonces la resta no da 0. ¿Qué es lo que está puesto acá? ¿Sí? La carga final va a ser la carga 1 menos la carga 2. 60 microcoulomb menos 40 microcoulomb. ¿Sí? Esto había salido ya de los cálculos que habíamos hecho antes. En definitiva, la carga neta que queda después de haberse compensado son los 20 micros. Lo mismo, la diferencia de potencial es carga sobre capacidad total. La carga la acabamos de calcular. La capacidad es fácil de ver, que son dos capacitores en paralelo. O sea que es la suma de los dos, 6 microfaradios más 4 microfaradios, de ahí sale los 10 estos. 20 dividido 10, 2. O sea, en definitiva, la diferencia de potencial que queda son 2 voltios. Sabiendo eso, calculo la carga de cada uno. O sea, 2 voltios por su capacidad, 12 micros, y 2 voltios por su capacidad, 8 micros. La suma de los dos me da los 20 micros, que era la carga total. O sea, la carga final, perdón. ¿Sí? Es similar al que ya habíamos visto. Bueno. ¿Y qué nos queda? 19. Este está hecho, el 20 que dicen. Bien, el 20 me parece que no tiene demasiadas complicaciones y tiene la respuesta. Lo vamos a dejar de tarea como está. El 21 está resuelto. Si quieren, o sea, véanlo al 21. No es tipo parcial el 21. Y Entonces, ¿lo vemos o no lo vemos el 21? no, si quieren, o sea, véanlo porque lo que tiene acá, lo que tiene es que aplica la capacidad, calcula la capacidad no en forma eléctrica, sino en forma, por las dimensiones físicas que tiene el capacitor. Es un capacitor plano, y la forma de calcular la capacidad en un capacitor plano es esta, epsilon 0 por el área de las placas dividido la distancia. Véanlo, digamos. Es interesante lo que ahí muestra qué pasa cuando le separan las placas, por ejemplo. Véanlo, digamos, no va a ir al parcial, pero es interesante verlo como para redondear el tema de la capacidad en función de las dimensiones físicas. Lo que pasa es Pero que todos los otros sí son de parcial. O sea, de los que hicimos hoy. Del 13 al 20, digamos. sí. Bueno, lo mismo, lo dejamos, véanlo al 22, es parecido a los otros, está resuelto. Si tienen dudas, calcula la energía, qué sé yo. Es parecido a los dos esos que vimos, que se conecta el capacitor. Mírenlo, si tienen dudas, me lo preguntan el martes. ¿Sí? En principio, digamos, los ejercicios tipo parcial son así como el 20, el 19, todos estos que vimos hoy, todos los de circuitos hasta el 20, digamos, para tener una referencia. No me acuerdo dónde habíamos empezado a ver circuitos. Ese era, ¿no? Sí. O sea,
Los tipos desde el 11 hasta el 20 son tipo parcial. O sea, profe, usted no toma ejercicios, digamos, de 10 para arriba. O sea, para abajo sería. Claro, porque esos para arriba tienen más desarrollo teórico que se los puede llegar a pedir Manzano que yo. Pero como ya lo rendimos, quedan en el olvido. Ah, bueno, entonces los voy a poner, porque no se olvide. No, son mentiras. Ah, porque capacitores entró en el primer parcial. Claro, Sí, entró en toda profe, la mucho unidad más. 7. Sí, sí, hasta corriente. La verdad que no lo vi el examen. Está subido ahí, no me puse a verlo, que les había tomado. No, de hecho, nos tomó un montón de unidades en el primer parcial y parece que ahora para el segundo no sabemos si llegará a las 5 por las clases que dijo que le quedan. Quedan re poquitas clases. Yo también Es estuve que, viendo. profe, el programa de física, tanto uno como 2, es demasiado extenso. Y para darle Sí, una cuatrimestral, peor todavía. sí, quedamos locos todos, te voy a decir. Sí, es demasiado intenso, sí. Profe, Bueno, ¿y qué pasa? O sea, hablando realmente, ¿no? No es lo que nos tendría que decir con los temas que no se ven. Pues yo me acuerdo que en física uno nos dijeron, miren ondas, no sé qué, después las van a usar en física 2 y por lo que vamos, no parece que usemos mucho de ondas, más que ahora en lo que estamos viendo en teórico, algún seno, algún coseno. sí, lamentablemente es así, digamos. Los temas que no vieron, eh, si cuando los necesiten los van a tener que ver solos. Sobre todo los electrónicos, esta parte. Lo que pasa es que después, o sea, el 2R4, después en otras materias que tienen, como teoría de los circuitos, ahí vuelven a ver física, o sea, ven circuitos capacitivos, circuitos resistivos, inductivos, combinaciones RL, RLC, o sea, Igual tenemos física electrónica correlativa a esta en el segundo cuatrimestre. los eléctricos y los electrónicos lo vuelven a ver. Los otros, no sé, en otras materias si lo ven. O sea, nuestra carrera full física, digamos. Sí. Em, es así, digamos. Y después ven ondas en medios de enlace. O sea que sí o sí, si no lo ven acá, lo van a ver en otra materia. Bien. Bueno, necesito una cosa más. A pesar de que ya se me fueron 10 de los que había, éramos 31, quedamos 21. eh, tenemos que definir la fecha del parcial. Porque ustedes con Manzano habían quedado para El 22 y el 29 el recuperatorio. el El 29. 29 el recuperatorio de junio. Bueno, yo lo que les iba a proponer era que hagamos el parcial el 24, porque si ya el 29 tiene el recuperatorio, si lo hacemos el 1 de julio, sería el jueves, ya nos agarra el turno de examen y no va a haber que hacer los recuperatorios durante los turnos, y es un lío eso. ¿No podría ser el 17 y el 25 y 29 por ahí los recuperatorios? La semana anterior, Sí, o sea, el jueves. Ah, no, claro, pasa que es una semana antes. Pero bueno, Igual el igual si se pudiese, 17 es sí. feriado, me parece. No hay Ah, clase. claro, sí, sí, es feriado. feriado, Sí, sí. El 17 sí.
Ah, bueno, entonces, no sé, profe, No, es indiferente. ¿por qué es feriado el 17? El día de la bandera el 20 de junio. Por día de San Martín, me parece, no sé, lo busqué recién porque Manzano dijo que era feriado. Bueno, o sea, yo les propongo que sea el 24 porque si me voy la semana anterior, perdemos 4 clases y es mucho. O sea, nos quedarían 4 clases sin dar. O sea, 2 martes y 2 jueves sin dar. Bien, bien, bien. ¿Y cuándo serían los recuperatorios? Porque tenemos dos, en teoría, ¿no? Los serían el martes y jueves de la semana siguiente. El O sea, 20. 29 y primero. Podemos negociar ahí. Si aceptan el 24, le hago el parcial más fácil. No sé si. Sí, profe, por supuesto. De Profe, ¿y una. hasta qué unidad más o menos se estima que entraría? eh, y yo creo que vamos a llegar hasta el trabajo práctico 10. No sé si veremos alguno al principio del 11. El Y 10, corriente, el 9, imagino. el 9 es el de corriente, el 10 es el de mallas, o sea, circuitos, y el 11 es el de, podemos mirar acá. Tengo que sacar esto. Ya empezamos con la parte de magnetismo. O El sea, 11 es de campo, Campo de inducción magnética inducción es el 11. magnética. es el de campo. O sea, este del 10 también va recortado. Este es el 10, está bien. El Claro, 10 y es con todo, Manzano rendimos hasta el 10. y este, el de inducción magnética, no sé si alcanzamos a ver algo. No, Sí, no, pero pero me igual el tema refiero, ese en teórico ya lo vimos, o sea, está todo visto eso. claro, me Sí, refiero que el 10 de práctico son los 7 que entraron en el teórico, o sea, hasta el 10. con el número de unidad que da Manzano, ¿no? Claro, pasa que usted hizo una división en lo que es termodinámica, creo que ahí en termodinámica teníamos calorimetría, después teníamos gases, después dividido por las leyes también, y ahí Manzano lo dio todo en una unidad, por eso quedan desfasados justo por 3. Claro, sí, sí, por eso. Si Manzano ya le tomó esta parte, seguramente entra todo magnetismo y óptica, física, que no sé si están viendo. No, vimos magnetismo y corriente alterna, claro. Y después en la 9 creo que vimos algo de Faraday, ¿puede ser? Sí, Sí, sí. bueno, pero digamos, nosotros seguramente a la 10 seguro que llegamos. No sé si vamos a entrar al trabajo práctico 11. Bien, igual perfecto porque estas unidades, o sea, las vimos muy por encima con el ingeniero Manzano. Bueno, entonces vamos a quedar así. Vamos a dejar el parcial práctico para el 24, así nos queda la última semana de clases para hacer los 2 recuperatorios. ¿Sí? ¿Qué sería tanto 29 como el primero para los recuperatorios? Sí. Y ahí estamos. Ya terminamos. Bien, profe. Bueno, ahí recién, perdón, el que ya no tiene más preguntas se puede retirar, no hay drama, pero en el chat alguien me preguntó, Selene Torres. Sí, profe, buenas noches. Yo le tenía una Bueno, duda, pero era sobre el trabajo práctico de Calo, calorimetría. Ay, perdón, no me salió la palabra. Que era que sí. usted nos hizo unas correcciones. Con los chicos no sabíamos si las teníamos que realizar las correcciones y volvérselo a mandar o era la evaluación del trabajo. No, Esa era como para hacerle una devolución nomás, en realidad están bien los trabajos. Yo le marqué alguna cosita nada más, pero Claro, no nosotros hace nada más nos falta que lo faltó marcar devuelvan.
Eso, nos faltó nada más marcar las unidades, no sabíamos si mandárselo, era esa la duda. Gracias. No hace falta. Si Bueno, tuvieran genial. no aprobado, les digo sí, Sí. háganlo de nuevo para que lo aprueben, pero está aprobado el trabajo, no hay problema. Bueno, era eso, gracias. Perdón por molestar. Bueno, Profe, otra consulta. ¿Usted los lunes da clases? sí, Ah, bien, bien. No, como por ahí para el 28, o bueno, pero si se le complica mucho no hay problema. Si podríamos tener alguna clase de consulta o eso en caso de tener que rendir recuperatorio. bueno, les digo más cerca, porque yo los lunes a la tarde tengo otro curso. Bien, Tengo sí, eso lo un curso de vemos a la sistema. fecha. Sí. Igual lo que es horario y día, no creo que haya muchos problemas porque con tal de tener una clase de repaso nos acoplamos. Imagino que vamos a estar todos en la misma. Está bien. Bueno, arreglamos más cerca del parcial. Si no es un lunes, puede ser otro día, pero lo ponemos más cerca del parcial. A ver, ahí yo veo la disponibilidad horaria. ¿Mm? O el feriado del 17. Pero, es 17, ¿por qué? Bueno, después yo voy a ver por qué 17, el feriado, un feriado puente, ¿eh? ¿Qué es? El feriado de Güemes, profe, me acabo de fijar. De Claro. Güemes, pobre Güemes, lo tenía abandonado. Yo pensaba en Belgrano, San Martín, digo, ¿quién era? Está bien. Ah, sí, yo tampoco tenía idea. De hecho, Es no que salía ni en todos, el calendario profe, ese argentino. feriado está hace unos 2, 3, no sé si 4 años como máximo, por Sí, eso. hace poquito que está así. Está bien. En el cambio de gobierno. Ah, Bueno, entonces ahí está, ahí me quedó más claro. Sé que el 17, estoy perdido. A ver qué es. Voy a mirar acá en el calendario. Ahí es un jueves encima. sí, sí. Contando de acá, el tercer jueves. Es. Ah, bueno, encima nos toca jueves, claro, nos quita una clase más. Bueno, eh, sigamos avanzando. Ya les voy a subir esto de combinado y cuanto antes les subo un parcialito de repaso. ¿Sí? Perfecto. Bien, bien. Buenísimo, profe. Profe, igual más cerca de la fecha, o sea, hablamos bien el tema, pero yo realmente no tengo problema en tener así clase de consulta y eso, el 17. Pero bueno, no sé si usted quiera o si el resto de compañeros quieran. Perdón, sí. No, veo porque, digamos, por eso les digo más cerquita, veo qué voy a hacer ese día y ahí les confirmo si puedo o no. Bien, profe. Vamos. Listo, nos estamos viendo el martes. Listo. Hasta luego. Hola, profe. Chao. Gracias igualmente.